Eh, Hoy vamos a hablar sobre el incumplimiento de las obligaciones y para eso pues necesito que se auxilien de su material. Yo voy a trabajar viendo en la computadora lo que ustedes tienen a la mano y entonces con eso pues vamos a ir dando la explicación. Cuando estamos hablando del incumplimiento de las obligaciones, decía en clases anteriores, es ahí donde radica precisamente la función de nosotros los abogados. Es decir, los abogados comenzamos a tener trabajo cuando las personas incumplen. Luego del incumplimiento, pues ya vienen las demandas y viene todo lo que nos permite a nosotros como abogados pues ganarnos la vida, que es pelear por los problemas de otros. Interesante. Pero bueno, cuando estamos hablando de incumplimiento de las obligaciones, vamos a ver que hay varias clases de incumplimiento. Primero, vemos que hay un incumplimiento temporal. El incumplimiento temporal es el incumplimiento que no se da, que se puede corregir, que se puede enmendar. Ese incumplimiento se detiene por un momento. Ocurre mucho con el retraso en el cumplimiento de las obligaciones y lo vamos a ver específicamente con la mora. En el caso de la mora hay un incumplimiento temporal, es decir, hay un retraso, pero eventualmente se va a tener que pagar. Cuando estamos hablando de un incumplimiento definitivo, ahí sí entendemos que es un cumplimiento que nunca se realizó. Lo vamos a ver en el caso de las prescripciones, cuando una obligación prescribe o cuando una obligación se extingue sin haber sido pagada. Ahí vamos a ver un incumplimiento definitivo. Total, cuando no se cumple con nada. Y parcial, cuando se cumple con una parte. Por acción, cuando en el caso de las obligaciones negativas se hace lo que se ha prohibido. Sabemos que en una obligación negativa se incumple desde el momento que se transgrede, desde el momento que se hace lo que está prohibido. Y luego tenemos el incumplimiento por omisión. Eso es en las obligaciones positivas, en las que no se cumple, en las que no se hace lo que se tenía que hacer. Eso está explicado ahí en el documento. Dentro del incumplimiento vamos a ver el día de hoy la mora, la cláusula indemnizatoria, el caso fortuito o fuerza mayor y la cláusula de imprevisión. Cuando estamos hablando de mora, ya lo he dicho en reiteradas ocasiones, es el retraso culpable en el cumplimiento de una obligación y después de ser requerido el pago. Es decir, para que exista la mora, tiene que haber un retraso en el cumplimiento de la obligación. Ese retraso tiene que ser por culpa del deudor o del acreedor, como vamos a ver en un momento. Y tiene que haber requerimiento, ya sea un requerimiento notarial o un requerimiento judicial. El requerimiento judicial lo constituye la notificación, cuando se hace la demanda y la persona es requerida de pago. En ese momento es cuando se da el requerimiento judicial de pago. La mora puede ser contractual, es decir, las partes pueden pactar la existencia de la mora o la no existencia de mora. Es decir, las partes pueden decidir si en una obligación va a haber mora o no va a haber mora. Pero si las partes no lo deciden, por regla general, la ley establece que si hay retraso, que si ese retraso es culpable, si hay requerimiento de pago y no se paga, entonces se puede constituir a una persona en mora y esa es la mora legal. La mora personal cuando hay requerimiento, cuando el notario llega a requerir el pago o cuando llega la notificación del juzgado. Entonces ahí estamos hablando de una mora personal. Pero hay algunos casos como como lo vamos a ver más adelante cuando ustedes entren a derecho mercantil,
En las obligaciones mercantiles, la mora opera automáticamente. Es decir, ahí no se requiere que se le tenga que notificar a la persona o que se le tenga que requerir de pago. Es decir, el solo hecho de que la persona incumpla, siempre y cuando ese retardo sea un retardo culpable, un retardo malicioso, un retardo de mala fe, entonces ahí estamos hablando de que existe mora eh, real o automática, es decir, no se necesita del requerimiento de pago, pero sí se requiere que haya retardo y que ese retardo sea culpable. Luego vamos a ver que existe una mora del deudor, que se conoce como la mora solvendi, cuando el deudor no cumple, cuando el deudor no paga en el tiempo que se ha establecido, cuando hay un retardo malicioso, cuando hay un retardo que es culpa del deudor y pues luego de ser requerido. Entonces ahí decimos que hay una mora del deudor o mora solvendi. Pero también el acreedor puede incurrir en mora. El acreedor va a incurrir en mora cuando no quiere recibir el pago o cuando no da las condiciones necesarias para que el deudor pueda pagar. Todos los casos que vimos en el pago por consignación, en donde el deudor quiere pagar, pero por algún motivo no puede, entonces, y ese no poder es culpa del acreedor, ahí se puede constituir al acreedor en mora, lo que se conoce como la mora accipiendi o mora del deudor. Luego en su material pues ya encontramos toda la explicación esta que yo les estaba dando. Los efectos de la mora. ¿Por qué es importante declarar a una persona en mora? Bueno, la importancia de declarar a una persona en mora está precisamente en que el acreedor puede exigir al deudor el cumplimiento forzoso de la obligación, más el pago de daños y perjuicios sufridos. Esa ya es una gran ventaja para el acreedor. Entonces, por esa razón es que cuando una persona maliciosamente se retrasa y es requerida de pago y no paga, entonces hay que constituirlo en mora. ¿Para qué? Para que el acreedor pueda exigir el cumplimiento forzoso. Y el otro efecto es que corren a cargo del deudor los riesgos de la cosa. Estos son efectos que se producen en las obligaciones de dar. Pero ¿qué sucede en las obligaciones de hacer? En las obligaciones de hacer, el acreedor vimos que puede hacer por sí o por medio de tercero a costa del deudor lo que se hubiera convenido. Entonces, salvo cuando se tratara de una obligación intuito persona, como recordamos. En las obligaciones de hacer, entonces, también es importante constituir a una persona en mora, porque eso le da al acreedor la facultad de hacer él mismo lo que era obligación del deudor o buscar a un tercero, y todo eso a costa del deudor. Segundo, si el acreedor prefiere que la obligación la haga el deudor, entonces se le fija un término. Y si no cumple dentro de ese término, queda obligado al pago de daños y perjuicios. Otra de las ventajas que tiene el constituir en mora a una persona. Y por último, en las obligaciones de hacer, si la obligación fuere imposible de realizar, la misma se extingue. Hay ocasiones en las cuales el deudor no puede cumplir. Se compromete, pero es imposible. Ya no se puede. Imaginémonos ahorita el tema de la pandemia. Un deudor se compromete a hacer determinada obra, determinada cosa, pero se cierran las fronteras, no hay comercio, el material que le tenía que llegar al deudor para trabajar no llega, queda varado en alguna de las fronteras. En conclusión, el deudor no va a poder cumplir dentro del tiempo. Podrá cumplir
más adelante, cuando se abran las fronteras, cuando venga la materia prima, todo lo que él iba a utilizar. Pero mientras tanto, el plazo ya se venció. Entonces, cuando se dan esas circunstancias, que son circunstancias fortuitas, el deudor no va a poder cumplir ya con esa obligación. Por lo tanto, la obligación se torna imposible y desde luego la misma se extingue, ya no se puede cumplir. Entonces, eso en cuanto a lo que es, en lo que es la mora, hay algunos efectos que vimos, que tenemos ahí en el documento, como es la exclusión de la mora del deudor. Eh, el deudor puede defenderse contra el acreedor planteando una excepción de mora por parte del acreedor. Es decir, el deudor está en mora, pero también el acreedor. Y entonces ahí se puede plantear como una forma de defensa. Lo importante de la mora es que todos los riesgos pasan al que está en mora, deudor o acreedor. Lo vimos en el pago por consignación. Una vez declarada con lugar la consignación, los riesgos de la cosa pasan al acreedor, que es el que está siendo demandado. Pero si el deudor pierde ese proceso, el ganador es el acreedor, los riesgos de la cosa van a pasar al deudor. Entonces, hay que tener siempre presente eso, que los riesgos de la cosa pasan al acreedor cuando el acreedor está en mora. Pasan al deudor cuando el deudor es el que está en mora. En cuanto a la cláusula indemnizatoria, la cláusula indemnizatoria también es conocida como cláusula penal. Doctrinariamente así se le conocía porque lo que sucede en la cláusula indemnizatoria es que las partes anticipadamente pactan el pago de daños y perjuicios para el caso del incumplimiento. Entonces, pareciera como que fuera una pena, pero recuerden que en el derecho civil no se pueden establecer penas. Aquí realmente lo que hay es el pago anticipado de los daños y perjuicios que pueda ocasionar el deudor al no cumplir con la obligación dentro del tiempo establecido. El cumplimiento de la obligación está fijado a un plazo y con determinadas condiciones, determinados modos, lugares, etcétera, etcétera, todo lo que vimos ya en el tema del pago. Pero cuando hay incumplimiento, el incumplimiento, dijimos, puede ser total, es decir, el deudor puede no hacer absolutamente nada, pero también puede ser parcial, es decir, puede hacer algo y dejar de hacer otra cosa, o puede ser un incumplimiento no acorde a lo que se había establecido. Es decir, se puede cumplir, pero ese cumplimiento es defectuoso. Y entonces, cuando el cumplimiento es total, cuando es parcial o cuando es defectuoso, entonces hay que resarcir al acreedor por los daños que se pudieron haber causado. Y entonces, no es necesario esperar hasta que el plazo venza para cobrar los daños. Es decir, los daños y los perjuicios que ocasione el incumplimiento se pueden pactar anticipadamente. Se pueden pactar en el momento del nacimiento de la obligación. Y entonces por eso decimos que es una cláusula indemnizatoria que resarce los daños y perjuicios que se causan porque se ha pactado así desde el principio. Ocurre con mucha frecuencia en los contratos de obra. Nosotros vemos que en los contratos en los cuales se va a hacer una edificación, a los ingenieros, a los constructores, casi siempre se les pone esa cláusula, la cláusula indemnizatoria, es decir, si no cumplen en el plazo establecido, a partir de del momento del vencimiento del plazo, van a comenzar a correr a cuenta del constructor todos los gastos que se produzcan después de ese tiempo.
Entonces, por esa razón, la cláusula indemnizatoria se ha conocido como penal porque establece una pena pecuniaria para el caso del incumplimiento. Eh, el incumplimiento, entonces, entendemos que puede ser por un incumplimiento total cuando no se hace la obra, parcial cuando se hace la mitad, no se ha terminado y el plazo se vence, o cuando aún habiéndola terminado completamente, sea imperfecta, es decir, tenga defectos. Entonces, todo eso se pacta desde un principio, cómo se va a resolver el pago de esos daños y perjuicios. La cláusula indemnizatoria es una cláusula accesoria, eh, solamente nace a la vida jurídica si se da el incumplimiento. Si no hay incumplimiento, pues no hay nada que resarcir. Entonces la cláusula indemnizatoria pues no tiene ninguna razón de ser. Entonces por eso decimos que es accesoria. Nace a la vida jurídica si, solo si hay incumplimiento. ¿Qué efectos produce la cláusula indemnizatoria? Pues dice que todo lo que afecta a la obligación principal afecta a la cláusula indemnizatoria. Desde luego, si es accesoria, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Todo lo que afecta al contrato afecta a la cláusula. Lo que determina la eficacia de la cláusula indemnizatoria es el incumplimiento de la obligación principal. Lo que decía anteriormente, si la obligación principal se cumple, no hay que indemnizar nada. Si la obligación principal no se cumple, total, parcial o de manera defectuosa, entonces hay que pagar. Ahí se cumple la cláusula indemnizatoria. Y algo de lo que casi siempre me preguntan es con respecto al monto de la indemnización, que no puede ser mayor que la obligación. Si la obligación tiene un monto de 100,000 quetzales, la cláusula indemnizatoria no puede ser superior a los 100,000 quetzales. Es decir, debe ser menor o igual en el caso del incumplimiento total. Es decir, si la obligación era de 100,000 quetzales y no se cumple, pues entonces la indemnización podrá llegar hasta ese monto, pero jamás podrá ser superior a eso. En el tema de la extensión de la cláusula de indemnización, tenemos que se compensen daños y perjuicios que nazcan de la obligación principal incumplida. Bueno, esa es una de las funciones de la cláusula indemnizatoria, que se pague por lo que se haya incumplido. Entonces, se deben compensar los daños. Que se compensen daños y perjuicios de incumplimiento parcial, es decir, ¿qué fue lo que no se cumplió? No se puede cobrar la totalidad de la indemnización si hay una parte que sí se cumplió. Entonces solamente se puede exigir el cumplimiento de la parte que no se cumplió. Entonces por eso ahí se debe compensar. Es decir, la obligación era de 100,000 quetzales. ¿Cuánto se hizo? Bueno, se hizo hasta un monto de 60. Entonces lo que quedó pendiente son 40. Pues sobre esos 40 es lo que se va a exigir ese cumplimiento. Y luego dice que se compensan daños y perjuicios que nazcan del incumplimiento defectuoso o irregular de la obligación. Es decir, se cumplió con la obligación, pero de manera defectuosa. Entonces, hay que arreglarlo. Las cosas que no están bien, hay que arreglarlas. Y entonces, ¿cuánto va a costar eso? Eso corre por cuenta del deudor. Pero como ya se ha establecido la cantidad, entonces esa es la cantidad que se va a tomar para el pago de esos daños que tengan que ser corregidos. Otro tema de incumplimiento es el caso fortuito o fuerza mayor. Cuando estamos hablando de caso fortuito, estamos hablando de fenómenos naturales que causan daños y que impiden el cumplimiento de una obligación. Ahí estamos hablando de ¿qué? De la pandemia hablábamos, es decir, el acaecimiento de una situación como ese virus COVID-19 o como se llame,
es algo, se supone, natural. Hay muchas teorías conspirativas ahí que dicen que fue creada en un laboratorio. Si fue creada en un laboratorio, ya no es natural. Y entonces ahí ya estaríamos hablando de fuerza mayor. Es decir, cuando es caso fortuito, tiene que ser un fenómeno natural. Pero donde interviene el hombre, ahí ya estamos hablando de fuerza mayor. De cualquier manera, sea natural o sea creada por el hombre, pues este virus nos vino a atacar muy fuertemente y provocó que muchas personas incumplieran con sus obligaciones. Muchas personas se quedaron sin trabajo. Esas personas tenían algunas obligaciones, pago de cuentas, tenían que pagar créditos a los bancos, tenían que pagar tarjetas de crédito, servicios de luz, servicios de agua. Por eso es que se insistía mucho en que estas instituciones, pues de alguna manera fueran un poco más humanas, lo que no son, y que de alguna forma, pues, eh, permitieran el atraso de las personas por el cumplimiento de esas obligaciones, porque esas se habían producido precisamente por un hecho fortuito o de fuerza mayor, si fueran ciertas las teorías conspirativas. Pero de cualquier manera, las personas, todos los que durante más de un año estuvimos enclaustrados, sin poder ser productivos, nosotros los abogados con los tribunales cerrados, es decir, teníamos bastantes problemas para poder trabajar. En aquellos casos de los abogados litigantes, con mayor razón. Es decir, la situación se volvió crítica y muchas personas pues incumplieron con sus obligaciones hasta el día de hoy. Sin embargo, a los bancos, a la empresa eléctrica, al Empagua, como que les viene del norte y siguen cobrando y siguen exigiendo y siguen presionando y siguen coaccionando. Entonces, hay un artículo que casi nadie utiliza, que es el artículo 1330, que nos habla sobre la cláusula de la imprevisión. Ese artículo dice que cuando las condiciones en que fue contraída una obligación cambian de una manera imprevisible, que haga el cumplimiento excesivamente oneroso o imposible de cumplir, el juez competente debe analizar los eventos y resolver de qué manera el deudor puede cumplir. Entonces, estas personas que se quedaron sin trabajo, estas personas que no pueden cumplir, antes que les embarguen sus sueldos, antes que les embarguen sus bienes, antes que les inicien procesos judiciales, deben tener presente que existe esta norma, que es una norma de defensa, precisamente para los casos imprevistos, como dice ahí, que eventualmente nos impidan cumplir con una obligación o que nos haga retrasarnos en el cumplimiento de una obligación. Entonces, la cláusula de imprevisión para esta situación es de vital importancia. Cuando una persona es demandada, lo primero que debe tener presente es cómo defenderse. Y una de las defensas es precisamente la que establece el artículo 1330, la cláusula de imprevisión. ¿Cómo me voy a defender frente a los bancos? ¿Cómo me voy a defender frente a los operadores de los medios de pago? Léase tarjetas de crédito con respecto a las deudas que tenga si me quedé sin trabajo, es decir, si no tengo cómo pagar. Entonces, antes de perder mi patrimonio, antes de perder mi casa, si bien es cierto, el artículo 1339, si no mal recuerdo, dice que todas las obligaciones personales se garantizan con los bienes del deudor, con su patrimonio. Esta es una norma que nos permite defendernos antes que se llegue a esa situación, antes que nos echen de la casa, que nos quiten el lugar donde nosotros vivimos.
podemos defendernos con la cláusula de imprevisión. Esta es una cláusula, es una norma que por algún motivo los abogados creo que no la conocen bien. Yo creo que esta cláusula de imprevisión no ha sido lo suficientemente estudiada y pienso que estaría muy bien como para que fuera parte de un punto de tesis, especialmente en esta época en la que todos de alguna manera resultamos insolventes, todos de alguna manera hemos incumplido con nuestras obligaciones. En el caso, yo, por ejemplo, pues no pude salir a litigar y de hecho no he salido, aún me sigo cuidando. Pienso que no debo ser imprudente, pero tengo que sobrevivir. Y entonces, ¿cómo sobrevivo? Bueno, pues una de las cosas que me ayudan a sobrevivir pues es mi sueldo como profesor de la universidad. Y aparte de eso, pues algunos bienes que a lo largo de mi carrera pude hacer y que pues producen algunas rentas con las cuales puedo, puedo subsistir, puedo sobrevivir. Pero aquellas personas que no tienen esa fortuna, que no son ni profesores en la Universidad de San Carlos, que es un excelente patrón, el mejor patrón, diría yo, que puede uno tener, que no tiene rentas, sino que vive exclusivamente del litigio durante el tiempo de la pandemia. Si ustedes recuerdan, llegó a tal punto la crisis que muchos abogados le solicitaban al colegio de abogados que le diera préstamos, tomándolos de lo que es el patrimonio de los agremiados, cosa que no se hizo y que realmente pues no debía de hacerse. Yo puedo entender la crisis que había, pero ese dinero que está en el banco es precisamente para solventar las obligaciones del plan de prestaciones. Y nosotros sabemos, prestarle dinero a los abogados es complicado, es decir, hacer negocios con los abogados es complicado. Entonces, yo creo que atinadamente pues no aceptaron dar dinero del plan de prestaciones. Además, yo considero que era ilegal hacerlo. Pero bueno, les dejo como inquietud la cláusula de imprevisión. Es tan solo un artículo, pero todo lo que representa es enorme. Y sí vale la pena hacer un análisis desde el punto de la pandemia, lo plantearía yo, y cómo el deudor que ha quedado en una situación de insolvencia no puede cumplir sus obligaciones, y ver de qué manera el juez pues puede resolver esa crisis. Es una tarea dura para los jueces también. Luego del incumplimiento de las obligaciones, tenemos otras tres instituciones que debemos conocer, las vamos a ver el día de hoy, algo a la carrerita, pero ustedes tienen los documentos que les hice llegar para que puedan estudiar ya con mucha profundidad. Tienen tienen los libros de texto que les recomendé y tienen sobre todo su código, que es lo más importante. El tema de la transmisión de las obligaciones, cómo se transmiten las obligaciones. Las obligaciones se pueden transmitir por cesión de derechos, que no es lo mismo que la cesión de bienes que vimos en el pago, la cesión de derechos o cesión de créditos, la transmisión de deudas y la subrogación. En la cesión de derechos, lo que ocurre es que hay un cambio de un acreedor por otro, sin que se altere la esencia o la identidad de la obligación y sin que sea necesario el consentimiento del deudor. Aquí es bien importante que cuando existe una obligación, hay una obligación crediticia, cuando hay un crédito, ese crédito puede ser cedido. El acreedor puede ceder ese crédito a un tercero, a cualquier persona, y puede hacerlo
sin necesidad de consultarle al deudor. La única obligación que tiene es notificarle al deudor que se ha producido una cesión de crédito para que el deudor sepa quién es su nuevo acreedor. Pero la cesión se puede dar perfectamente sin pedirle ninguna autorización al deudor, salvo que en el contrato se haya establecido una prohibición. Es decir, si en el contrato se establece que se prohíbe que el acreedor pueda ceder el crédito, entonces no se puede. Pero si no existe esa prohibición, los acreedores siempre pueden ceder un crédito. Hay algunos créditos que están inmersos dentro de algún documento de esos que se transmiten por la simple tradición. Pensemos en una letra de cambio. La letra de cambio garantiza el cumplimiento de una obligación. Si a mí me dieron una letra de cambio en garantía de cumplimiento de una obligación, esa letra de cambio yo se la puedo ceder a otra persona. Es decir, no hay ningún problema. Y entonces el obligado pues ya no me va a tener que pagar a mí, le va a tener que pagar al que tenga la letra de cambio. Ese va a ser su acreedor. Y esa cesión se puede producir. Aquí hablábamos de endosos, ¿verdad? Como parte de la tradición. Es decir, una letra de cambio se puede endosar 1000 veces y se tiene que pagar al que la tenga en su poder. A esa persona se le paga, ese es el acreedor. Entonces vemos cómo un crédito puede ser cedido. El elemento subjetivo de la cesión de derecho, teníamos que, aquí hablamos de un acreedor que se va a convertir en el cedente, o sea, va a ceder el crédito a un tercero, que será el cesionario, y tenemos al deudor, ¿verdad? Ese no cambia. El deudor tiene que cumplir la obligación, no importa a quién, al que esté en posesión del derecho. No es necesario el consentimiento del deudor. A pesar del cambio del acreedor, persiste la obligación. Por eso es que no se altera el cambio de acreedor y por eso no hay que pedirle autorización al deudor, porque la obligación subsiste. El deudor tiene que pagar la deuda a quien sea, a quien le corresponda. Se produce subrogación en la cesión de derechos, hay subrogación. En el derecho mexicano, cuando estudiamos a don Manuel Bejarano Sánchez, por ejemplo, don Manuel Bejarano Sánchez, ahí vamos a ver que en el derecho mexicano solamente existe la subrogación, no existe ni la cesión de derechos ni la transmisión de deudas, porque al final de cuentas lo que vamos a ver en la subrogación es que un tercero pasa a ocupar la posición del acreedor, o en el derecho mexicano que pasa también a ocupar la posición del deudor. Entonces, la subrogación es una institución que abarcaría a estas dos, pero en el derecho nuestro sí existen las dos instituciones. La cesión de crédito de derechos produce subrogación. Eso lo encontramos en los artículos 1444 y 1453. El deudor puede interponer contra el nuevo acreedor todas las excepciones personales que podía interponer contra el acreedor primitivo. Una de las ventajas que se da en la subrogación, y en el caso de la cesión de derechos así es que la persona que pasa a ocupar la posición del antiguo acreedor, el acreedor que sale de la relación jurídica, en su lugar entra este otro, el deudor puede contra este plantear todas las excepciones que la ley le permite. Y el acreedor puede plantear todas las acciones contra el deudor que tenía el acreedor anterior. Porque él realmente lo que está haciendo es ocupar la posición que tenía el antiguo acreedor. El elemento real o objetivo pues consiste en la acreeduría, que es lo que se está trasladando. Se está trasladando un crédito. Cuando estamos hablando de cesión de derechos, estamos hablando de créditos. Por eso se llama cesión de créditos.
Entonces, ¿cuál es el elemento real u objetivo? ¿Cuál es el objeto de la obligación? Es el crédito que se está trasladando. ¿Qué efectos produce la cesión de derechos entre cedente y cesionario, entre el acreedor primitivo y el nuevo acreedor? Salvo pacto en contrario, dice que el cedente transmite al cesionario los derechos principales y accesorios. O sea, transmite los derechos principales y transmite lo accesorio. ¿Qué podría ser lo accesorio en los créditos, los frutos que produzca? Que en este caso, pues estamos hablando de los intereses y cualquier otra cosa que pudiera ir aparejada. No puede haber lucro, y esto es importante. No puede haber lucro o especulación. El deudor debe pagar lo que debe, pero si entre los acreedores hubo un precio menor, el deudor está obligado a pagar ese precio y lo demás le queda condonado. El deudor tiene que tener muchísimo cuidado cuando se da una cesión de verificar por cuánto se hizo la cesión. La cesión de créditos se puede hacer por venta, por donación o por permuta. Es una enajenación. La cesión de derechos, la cesión de créditos es una enajenación. Y entonces se puede vender. Si yo tengo una letra de cambio por 100,000 quetzales y usted, compañero, me quiere comprar esa letra de cambio, yo se la puedo vender. ¿Por cuánto se la voy a vender? Bueno, se la puedo vender por menos de 100,000 quetzales. Es decir, si yo veo que perdiéndole un poco, para mí es mejor porque voy a recuperar algo del dinero y en lugar de 100,000 se la vendo en 95, bueno, eso la ley no lo prohíbe, sí, se puede hacer perfectamente. Pero si el deudor se entera que la cesión se hizo por un precio menor, dice la ley que el deudor está obligado a pagar ese precio menor. O sea, en lugar de pagar los 100,000 quetzales que debía, lo que le tiene que pagar al nuevo acreedor son 95, porque por eso fue que se hizo la cesión. Entonces, para evitar, decía la ley, el lucro. Pero también para evitar un precio totalmente diferente, mayor. Imaginémonos que el crédito lo vendo por 120,000 quetzales, es decir, 20,000 quetzales más de lo que el crédito vale. El deudor no puede pagar esa cantidad. El deudor solamente va a pagar los 100,000 quetzales por los que se había obligado. Entonces, por eso es que esta norma nos habla de lucro. Dice que no puede haber lucro cuando se trata de una cesión de créditos. El deudor está obligado a pagar el monto por el cual se hizo la cesión. Y entonces, el deudor debe darse pilas. Cuando se da una cesión, debe buscar por cuánto realmente se hizo. Si logra demostrar que la cesión se hizo por un valor menor que la deuda que él tenía, está obligado a pagar únicamente el valor por el cual se hizo la cesión. Y pues esto es así a grandes rasgos lo más importante de la cesión de créditos. Hay algunas cosas muy puntuales en los artículos, pero para eso pues vamos a tener el tiempo de siempre para poder resolver cualquier duda con respecto a los artículos que ustedes ya estudiaron. La clase de hoy es solo refrescar nada más lo que yo sé que ustedes ya estudiaron. En cuanto a la transmisión de deudas, pues aquí lo que vamos a ver es el cambio de un deudor por otro. En la sesión de créditos vimos el cambio de un acreedor por otro, por un tercero. Es decir, un tercero pasa a ocupar la posición del acreedor. Hoy vamos a ver a un tercero ocupando la posición del deudor. Es decir, ¿se pueden ceder deudas? Sí se pueden ceder deudas, pero a diferencia de la cesión de derechos, en la transmisión de deudas es indispensable la autorización del acreedor. En la cesión de derechos no es necesaria la autorización del deudor,
¿Por qué razón? Porque decíamos que la deuda sigue siendo la misma. Es decir, el deudor no cambia en nada su situación jurídica, sigue siendo deudor. Entonces, el acreedor no tiene por qué pedirle autorización al deudor. Pero en la transmisión de deudas, el deudor tiene que pedirle autorización al acreedor para ceder esa deuda, para transmitir esa obligación. ¿Por qué razón? Porque recuérdense ustedes que en el caso del nuevo deudor puede no tener la misma solvencia que el deudor primitivo y entonces eso afectaría al acreedor. Por esa razón es que el acreedor tiene que autorizar. Como excepción, en la transmisión de deudas no es necesaria la autorización del acreedor únicamente en aquellos casos en los cuales la obligación está garantizada con una hipoteca. Si la obligación está garantizada con una hipoteca, aún sin autorización del acreedor, se puede hacer la transmisión de deuda. Aquí lo importante que nosotros tenemos que ver en la transmisión es que el deudor, para transmitir la deuda a un tercero, tiene que pedir autorización, salvo, dijimos, el tema de la hipoteca. El deudor transmite la obligación, transmite también algunos derechos, pero básicamente lo que está transmitiendo es la obligación. El tercero que recibe la obligación, ese tercero va a tener que cumplir con la obligación. Cuando se trata de pagos y se tienen que extender documentos que amparen esos pagos, recibos, facturas, el tercero que ha recibido la deuda tiene que ser muy cuidadoso con que la obligación que está pagando le den un comprobante a su nombre, porque generalmente los acreedores hacen los recibos a nombre del que ha sido siempre su deudor. Y entonces, si el acreedor pone el nombre del nuevo deudor en los recibos que está entregando, aunque no haya una autorización expresa, se presume que ha autorizado que que el nuevo deudor haga los pagos a su nombre. Entonces, aquí veíamos esa institución como presunción de consentimiento. Dice, cuando el acreedor permite que el deudor sustituto en su propio nombre ejecute actos que le correspondían al deudor primitivo, hace presumir que ha dado su consentimiento. Entonces, si el acreedor ha extendido recibos, ha extendido facturas a nombre del nuevo deudor, se presume que hay una autorización tácita, hay una aceptación tácita por parte del acreedor. Luego, pues están todos los artículos que, por favor, si hay alguna duda, pues en unos minutos vamos a estarlas resolviendo. Y por último, tenemos la subrogación. De la subrogación ya hemos hablado bastante. Hemos dicho que en el tema de la subrogación, lo que ocurre es que un tercero pasa a ocupar la posición del acreedor con todos los derechos y con todas las obligaciones que tenía. Entonces, aquí solamente veíamos el tema que hay algunas clases de subrogación. La real dice cuando hay cesión o transmisión de derechos, que es lo que vimos anteriormente. En la cesión de derechos hay subrogación. Entonces, esa se conoce como una subrogación real. La legal, que es la más frecuente, es la que ocurre con muchísima más frecuencia en todos los contratos. ¿Se recuerdan? En el pago vimos que habría subrogación cuando el tercero paga con anuencia del deudor, cuando el tercero tiene interés en pagar y el deudor lo autoriza. En ese momento se produce la subrogación, es decir, el tercero que paga pasa a ocupar la posición del acreedor, se convierte en el nuevo acreedor. Legal es entonces la más frecuente
la vemos en casi todos los contratos en los que hay cambio de un acreedor por otro. Personal, cuando el acreedor es sustituido por un tercero interesado, en el caso del fiador, ¿verdad? El fiador o un codeudor que tienen interés en pagar una obligación y entonces hay subrogación. Y esa subrogación pues, se conoce en la doctrina como personal. Y la convencional cuando pactan las partes. Entonces, señores, de una manera general explicamos lo que es el incumplimiento y la transmisión de obligaciones. Como yo estoy plenamente seguro que ustedes estudian, entonces pues en unos 2 o 3 minutos vamos a entrar a la resolución de preguntas. Muchas gracias.